Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Graciela Cano Mazariego, soy la directora científica por parte de Guatemala, designada por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Para mí es un gusto bastante grande y un honor poder compartir con ustedes hoy un tema específicamente de cómo se desarrolla la psicología forense en mi país, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el tema que elegí es la psicología forense entre la subordinación y la complementariedad. Tenemos claro que la psicología jurídica comprende el estudio, la explicación, la evaluación, la prevención, el asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, los conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Es ahí donde nos vemos inmersos y es donde nosotros entramos como parte de este quehacer. Parte de la psicología jurídica que se aplica en los foros, en una intervención específicamente solicitada. La psicología y el derecho tienen en común su objeto de intervención, que no es otro que la conducta de la persona. ¿Por qué subordinación? Porque nosotros estamos a solicitud y a pedido. Cuando nos solicitan los peritajes de forma penal, civil, laboral, cuando se nos solicitan perfiles que aún tenemos bastante incertidumbre acá dentro de lo que es mi país específicamente, de si se pueden presentar los perfiles de peligrosidad, los criminales, los victimológicos, la psicometría forense, que es bastante discutido y al final les voy a indicar por qué, precisamente en los foros, en los tribunales, y la consultoría técnica, que es un quehacer privado, particular, y que habemos muy pocos en mi país con la especialización y con la titulación respectiva. Porque la complementariedad, porque implica la interacción de saberes, conceptos jurídicos de base psicológica, por ejemplo, en algún momento el miedo invencible, una emoción violenta, por ejemplo, también. Y porque la complementariedad tiene que ver con la capacidad de comprender, analizar y criticar psicológicamente el sistema jurídico y los institutos del derecho dentro del quehacer acá en Guatemala. La victimización del sistema legal, la relación psicológica de los sujetos procesales, el sistema nacional de adopciones, el sistema penitenciario, todo lo que tiene que ver con familia y la mediación. Una parte muy hermosa y que se usa muy poco, lamentablemente, dentro de mi país es la investigación. Si se utilizara la investigación dentro del quehacer de la psicología jurídica forense, tendríamos un avance bastante grande dentro de lo que es la prevención. Habría bastante mejora dentro de lo que es la atención, ya que lamentablemente caemos a la victimización secundaria, ¿verdad? Y se descuida en sí a la víctima como tal, con tal de ganar un caso, con tal de llegar a una sentencia. Prueba de ello es, como todos ustedes se dan cuenta y lo han podido ver en las noticias, un sistema penitenciario totalmente colapsado, ¿verdad? También podríamos, dentro de la investigación, nombrar a la dogmática penal, ¿verdad? Que es el retracto de las víctimas, entender el porqué, las causas que les lleva a retractarse, que muchas veces nosotros como investigadores y como expertos en la psicología jurídica forense podemos determinarlo, pero si no se nos pide y no se nos solicita, no podemos nosotros plasmarlo dentro de un informe, ¿verdad? Las capacidades, la culpa, lo injusto, las penalidades y un sinfín de situaciones que se van dando.
Quiero compartirles también los últimos 18 años de historia dentro de lo que es la psicología forense acá en mi hermosa Guatemala. La psicología jurídica forense en Guatemala, mejor dicho, la psicología forense en Guatemala, comienza con la psicología jurídica dentro del organismo judicial, en los juzgados de la niñez. Luego de ello se aperturan las oficinas de atención a víctimas dentro del Ministerio Público, la psicología forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y los consultores técnicos. Dentro de todo esto, les puedo mencionar que he tenido la oportunidad de elaborar dentro de lo que ha sido atención a víctimas de traumas severos, como víctimas de violación, liberados de secuestro, casos especiales y bastante fuertes que me ha tocado atender. De igual manera, he tenido la oportunidad de haber laborado para la Defensoría Pública Penal, de haber laborado como la primera psicóloga forense regional a nivel nacional en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Fue bastante cargado el trabajo, cubría varios departamentos, eh, y el día de hoy son más de 8 colegas los que realizan el trabajo que yo durante varios años realicé sola. Luego de eso estuve como psicóloga de fiscalía en uno de los departamentos donde tuve la dicha de contar con un fiscal correcto, íntegro y de quien aprendí bastante. El trabajo era sumamente agotador porque era la única psicóloga ahí, hasta que decidí renunciar y dedicarme ya a la consultoría y asesorías particulares y privadas. También puedo comentarles que dentro de la psicología forense en Guatemala, la psicología clínica en el sistema penitenciario, que es donde se desea todavía hasta la fecha y el ideal sería la rehabilitación, ¿verdad?, de los privados de libertad. También en cuestiones de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? La psicología forense del Instituto de la Defensa Pública Penal y la psicología forense y clínica de la Procuraduría General de la Nación. Acá en Guatemala, especialización en psicología forense únicamente hubo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional, en el 2004. A la fecha no hay, solamente hay diplomados con temas de psicología forense en criminología, ya que varios criminólogos están eh, teniendo papel y protagonismo con temas específicos de la psicología, lo cual causa en su momento bastante confusión dentro de la población en general, ¿verdad? Cuando realmente lo precioso de todo esto es un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? El trabajo en equipo tanto de los abogados como de los psicólogos, de de todos y cada uno de los que tienen que ver, el médico legal, dependiendo del caso, y así cada uno con sus especializaciones, ¿verdad? Los laboratorios que son maravillosos, el de balística, el de química, y bueno, en fin, una serie de especialistas que abordan y ayudan, pero en sí, en lo que es la psicología forense, únicamente intervienen los psicólogos. Algo muy curioso que se da acá y que siempre se hace la pregunta, y yo se los comparto, es cuando pregunta el juez, ¿quién determina el daño psicológico? ¿El psiquiatra o el psicólogo? Hoy se los dejo en el aire, queridos colegas, para que podamos verlo desde otro punto de vista. Nosotros que sabemos la respuesta, ¿verdad? Y que nos hemos dedicado durante años a este tipo de estudio. Realmente aún, a pesar de que estos últimos 18 años la psicología forense está presente en Guatemala, aún se siguen rompiendo paradigmas.
Es bien discutido el prestigio y la credibilidad por el simple hecho de que, por ejemplo, por mencionarles algo, los psicólogos dentro del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, la mayoría son psicólogos generales, psicólogos clínicos, con una especialidad online, con una clase presencial de criminología. Y esa es la especialidad que tienen al final, ¿verdad? La mayoría de psicólogos en el Ministerio Público son solamente psicólogos sin especialización y eso ha venido a quitar mucha credibilidad, puesto que a la hora de los debates les es muy difícil mantener a los peritos su dictamen pericial, basarlo y poderlo comprobar, y de igual manera a los del Ministerio Público que entran como testigos, eh, solamente como eso se les toma como testigos y por lo regular no pueden sostener el informe que presentan, ¿verdad? Es una responsabilidad histórica en Guatemala y creo en lo personal de que es una profesión en la que no se pueden cometer errores, ya que de nosotros depende la libertad o en su momento una sentencia injusta, ¿verdad? Podría ser en algún momento también una responsabilidad grande. Eso puedo compartirles en cuanto a la psicología forense en Guatemala, cómo mantenemos aún rompiendo paradigmas y cómo no hay espacios para la formación de los profesionales, pero principalmente que también la mayoría no desea hacerlo, porque sí existe una universidad, la Universidad Galileo, la universidad a la que pertenezco, que tiene el posgrado de Ciencias del Comportamiento, Estudio e Investigación del Ser Humano, donde se les forma como peritos, como consultores o como encargados de alguna de las instituciones con las bases sólidas y un PEMSUM bastante completo y sin embargo, no sé si sucede en la mayoría de países como ustedes, pero a la mayoría de personas no les gusta pagar, ¿verdad? Por otra parte, también quiero compartirles cómo se maneja en Guatemala la calidad de un perito. En Guatemala se implementó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en cuya entidad se aglutinan los peritos. Quienes dirigen el INACIF, antes de nombrar a la persona que fungirá como perito, tienen que establecer su capacidad profesional y humana, que comprende los requisitos o atributos requeridos para que puedan asumir las funciones procesales correspondientes. El perito comprende, el perito cuando comparece al debate es identificado, protestado, y enseguida la parte procesal que lo propone debe acreditar su idoneidad, cumpliendo para el efecto con una doble capacidad general y específica. Como requisitos de la primera, se demanda mayoría de edad, sanidad mental, estado de capacidad afectiva para el ejercicio de cargos públicos y de la profesión o del arte que se refieran las investigaciones o los conocimientos requeridos. En tanto que para la capacidad específica o técnica se requiere contar con conocimientos especiales o aptitudes técnicas, atendiendo a la materia de que se trate su expertise, en este caso la psicología, sumándose a las anteriores la capacidad del perito para cada caso concreto. El problema acá es que el perito ve todo. En general, el perito psicólogo ve todo. Niñez, adultos, cualquier tipo de caso, cualquier tipo de proceso penal, es el mismo perito quien realiza los dictámenes periciales. De conformidad con el artículo 226 de la legislación procesal penal de Guatemala, los peritos deben ser titulados en la materia sobre la que ha de versar su pericia, como les repito en este caso, la psicología, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Aquí en mi país existe un colegio de psicólogos con el cual se cuenta muy poco para este tipo de situaciones, ya que por lo regular el tipo de actividades que se realizan son con otro tipo de profesionales, en otro tipo de temas y en otro tipo de materias, de donde se hace a un lado
la parte jurídico-forense. Y a veces se invita a personas que no tienen la experiencia de vida. En todo caso, debe designarse a una persona de idoneidad manifiesta. Los litigantes deben advertir que la ley no limita el número de peritos, pero establece que los consultores técnicos que puedan intervenir a solicitud de las partes no deben superar el número de los peritos. O sea, por lo regular se requiere que el perito psicólogo, si hay más de uno, siempre sean más en cantidad que la cantidad de consultores. En nuestro país, por lo regular, solamente se presenta un consultor y son muy pocos solicitados, ¿verdad? Pero es de advertir que el consultor técnico debe de tener mayor conocimiento que el perito, porque el consultor tiene la facultad para interrogar y emitir conclusiones, actividad que servirá para ilustrar a las partes y principalmente al juzgador en el tribunal para obtener la certeza jurídica y resolver el caso con justicia, con el fin esencial del proceso, ya que nuestro deber es colaborar como un elemento de prueba o poder desestimar el elemento de prueba dependiendo del papel que estemos jugando en ese escenario maravilloso para poder determinar la verdad histórica del caso que se está juzgando. Eso es lo que puedo compartirles en cuanto a mi país, en cuanto a la psicología forense en Guatemala, cómo se maneja, cómo nos manejamos dentro de lo jurídico forense y es solamente compartirles un poco de cómo es que estamos y cómo es que todavía nos está costando mucho a consecuencia de muchas situaciones que se dan. Por ejemplo, eh, a veces psicólogos recién graduados sin alguna especialización que entran por ser conocidos de alguien, como se da en algunos otros países, o por otro tipo de situaciones, ¿verdad? Acá lo que afecta mucho es cuando se dan las contrataciones en renglones presupuestarios donde la gente permanece hasta que se jubila, sin dar espacio a personas quizá con mayor preparación y más jóvenes y que podrían hacer un papel mucho mejor en beneficio del proceso jurídico que se está llevando a cabo. Les agradezco su atención, les agradezco también el tiempo y les agradezco principalmente a Soporte, que me ayudó a llevar a cabo esta conferencia y espero poderles ampliar. Ya tengo un par de temas preparados, pero hoy quería que conocieran parte de esto para poder continuar como se debe. Muchísimas gracias y buenas noches.